Hola, hola, ¿qué tal? Buen día a todos los que ya se están escuchando este programa de Mi Trinchera Podcast, sirviendo desde donde estoy. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este día. Para nosotros estuvo soleado, no sé cómo estará el clima, pero nos da muchísimo gusto estar presentándonos ante ustedes. Me llamo Ani Ramírez, mucho gusto, y conmigo está también mi esposito. Mi nombre es Juan Sánchez para servirles y estamos en un capítulo más, ya en el capítulo 13, gracias a Dios, de estos principios para propósitos que en verdad han sido de gran bendición especialmente para nosotros. Sí, claro que sí, es de bendición para nosotros estar presentando algo que a lo largo de la semana trabajamos, pensamos, ideamos y le pedimos mucho a Dios que sea de bendición también para ti que nos escuchas, estés en tu casa, en el coche, haciendo de comer, haciendo lo que estés haciendo, que Dios tenga a bien bendecirte a través de nuestras palabras y que los principios te lleven no solamente a vivir una vida más cercana a Dios, sino también una universidad, es decir, una carrera universitaria con tus compañeros, un emprendimiento, trabajar en una empresa y que todo sea para la gloria de Dios, porque sabemos y creemos firmemente que si Dios te ha traído al lugar en el que estás, es porque Dios también quiere bendecirte. Y ya, como lo platicamos desde el principio, ya estamos en el capítulo número 13, ahora vamos a hablar sobre el principio de la persistencia. Es un capítulo de gran emoción, en lo personal me emociona muchísimo hablar de este principio de ser perseverante cuando buscamos alguna cosa, cuando buscamos algún sueño. Cuando buscamos o estamos en medio de problemas, creo que es en donde más se nota la persistencia. Cuando todo va fácil, cuando inicia el año y decimos, no, este año voy a bajar 20,000 kilos y empezamos a hacer ejercicio, empezamos a hacer las cosas. El detalle es que ahorita estoy segura que la suscripción al gimnasio ya no fue renovada, pero la persistencia es lo que necesitamos. Entonces, si ya estás listo, nosotros estamos listos para comenzar y vamos con la introducción. Claro que sí, en esta noche vamos a estar hablando acerca de la persistencia, de lo que la palabra de Dios nos pone como ejemplo en algunos de estos tan maravillosos libros que se encuentran en la Biblia. Y precisamente yo creo que esta historia tú la conoces, esta historia tú la has escuchado, de esta historia han predicado incluso en tu iglesia o la has escuchado tal vez en YouTube o en algún otro lugar. Pero pues te vamos a poner un ejemplo muy claro que fue la vida y la historia de José que se encuentra en el libro de Génesis. Esta historia es tan maravillosa porque precisamente Dios nos pone un ejemplo de persistencia a través de la vida de José. Pero qué difícil la persistencia. Me encanta. Bueno, si no sabes quién es José, ahí te va el resumen rapidísimo de quién es José. ¿Quién es José? ¿Quién Sé es como José? José. José, Exacto. José es un hombre de la... Bueno, en este tiempo todavía no existían las tribus porque en realidad es el más chico de los hijos de Jacob. Pero José tenía una ventaja o desventaja que era que él podía entender sueños. Dios le dio la sabiduría de entender sueños y también Dios le daba sueños a él. Y uno de esos sueños era que de alguna forma las estrellas, la luna y la luna y el sol se arrodillaban delante de él y le rendían pleitesía. Y esto ocasionó problemas porque sus hermanos dijeron, o sea que tú vas a reinar sobre nosotros, siendo el más pequeño, porque en ese tiempo el hijo más pequeño de alguna forma también era como hasta cierto punto insignificante. Claro, o sea, vemos un ejemplo, creo que un poquito... Esta historia trae muchas cosas, pero wow, cómo interpretar sueños, ¿no? Que Dios nos dé esa habilidad, esa peculiaridad ante todos, porque no cualquiera. Pero cómo esta historia nos habla, ¿no? Acerca de puedes interpretar sueños, puedes No interpretar. confíes en tus sueños. A veces es que cenaste pesado la noche pasada y sueñas cosas extrañas. Pero continuando con la historia, este muchacho por estos sueños crea la ira de sus hermanos y entonces sus hermanos, Conflictos. conflictos, sus hermanos dicen, hay que matarlo. Y se lo llevan su hermano lo encuentra, él encuentra a sus hermanos, mejor dicho, y sus hermanos quieren matarlo y el hermano mayor aboga porque no lo maten, mejor que lo encierren en un pozo que estaba seco y deciden entre ellos venderlo. Venden a José a alguien
a un grupo de personas que iba pasando, que a fin de cuentas llega a Egipto, y José es vendido como esclavo. Como un esclavo. Y cuando regresan con su papá, porque aparte era el hijo favorito de Jacob, cuando regresan con el papá, es el de la túnica de colores, por cierto, y le enseñan a Jacob la túnica de colores manchada, lastimada, rota, y Jacob sabe perfectamente que su hijo ya no vive, su hijo ya ha terminado, y entonces él se entristece en gran manera porque su hijo favorito ya no está, ¿no? Entonces es vendido, y en Egipto, por si fuera poco, él trabajaba con una familia llamado Potifar. Pero qué cruel, ¿no? Que sus hermanos lo hayan vendido. O sea, qué historia tan más triste, porque empieza triste viendo cómo tu propia familia te da la espalda, porque Dios te dio una cualidad. También, bueno, vamos a seguir platicando de esta historia, pero wow, qué ejemplos tan más vivos están en el corazón de nosotros, ¿no? Y cómo podemos poner este ejemplo, pero qué triste realmente ver que en esta historia, pues, a José le da la espalda a su familia, sus propios hermanos lo venden y desafortunadamente dicen, bueno, pues, ¿sabes qué? Papá, ya no está el hermano, ¿no? Ya. ¿Qué pasó? Dice el papá. Se lo comió alguna fiera. Pues El detalle es que llega a Egipto Exacto. y aunque ya estaban pasando las cosas, llega a Egipto y José tenía un don de Dios, que todo lo que hacía era prosperado. Un don maravilloso. Un don maravilloso, exactamente, porque todo el tiempo José trabajaba bien, de tal forma que el hombre que lo trajo a su casa, llamado Potifar, no tenía que preocuparse por nada más. O sea, literalmente se preocupaba por su esposa y por comer, que son las cosas que José no hacía. Y José era muy guapo, según lo que dice la Biblia. Y entonces la mujer de Potifar quiso un día estar con él, que fueran amantes. Sí, quería abusar de él, ¿no? Sí, yo digo que sí, porque no creo que haya sido otra cosa mejor. Y entonces cuando José sale corriendo de ese lugar, él deja su ropa. Y entonces José es echado a la cárcel. Y en la cárcel interpreta sueños y le dice a uno, tú vas a salir, y al otro le dice, híjole, a ti te van a matar. Entonces interpreta sueños y le dice, oye, cuando regreses con Faraón, háblale bien de mí. Pero aún así en la cárcel, Dios bendice a José y se hace, vamos a decir así, el segundo como jefe de la cárcel, siendo él parte de los que estaban cuidando. Y entonces Dios bendice a José. El detalle es que un día llega José, Faraón tiene un mal sueño, y entonces llega José a solucionarle o a interpretarlo. A interpretar el sueño, y se acuerda Faraón de él, lo saca de la cárcel y lo hace el segundo de Egipto. O sea, es una cosa maravillosa, José. Y fíjense que en esta historia, precisamente, de todas las cosas malas que pasa José, porque son cosas feas que creo que no está bien para que las pase un ser humano, pero Dios siempre está con él y Dios tiene planes. Y creo que esta es también una de las cualidades de que nosotros persistimos en la presencia de Dios. José sabía que Dios estaba en su vida y él tenía de manera concreta, de manera clara, de manera objetiva en su mente, en su corazón, persistir en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo planeado para él. Y no sabemos. Y es curioso porque esto nos pasa muchísimo, que a veces nos desanimamos, que a veces nos pasan una tras otra cosa, pero debemos confiar en Dios. Dios sabe en qué momento y hasta qué punto Él nos va a llegar a ser. En este caso, José llegó a ser el segundo del faraón y que incluso pues ya tenía libertad sobre todas las cosas en aquel tiempo sobre esa sociedad. Y no solo eso, sino que hay un momento en el que hay hambre en la tierra. Es correcto, y entonces también. Sus hermanos vienen a Egipto buscando comida porque no había en otro lugar, porque precisamente los sueños del faraón decían que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y en ese tiempo de abundancia, José hizo graneros y guardó todo lo que tenían. Toda la semilla, todo lo que se cosechaba, ¿no? En aquel tiempo. Así es, todas las cosas. Y entonces era el único lugar donde había comida en el tiempo de hambre. Y cuando vienen los hermanos de José, en primera no lo reconocen. Acuérdame de este punto, porque al final es bien importante el decir por qué no lo reconocieron. Sí. Pero llegan sus hermanos, no lo reconocen,
Y José llega un momento en el que los perdona, o sea, perdona a las personas que lo vendieron y dice, no se preocupen porque para algo Dios me mandó aquí, para provisión y guardar sus vidas. Y entonces la perseverancia no solamente te va a guardar a ti, sino que también va a guardar a tu familia y a la gente que te rodea. Y vemos ahí claramente, o sea, a pesar de lo que de lo que le habían hecho sus hermanos, él sabía que Dios lo había puesto en esa circunstancia, precisamente para que en el momento que él estuviera ya en esa etapa de su vida, él ahora apoyara a su familia. Entonces, wow, qué padre esta historia de José nos enseña eh, que nosotros como hijos de Dios, como seres humanos, sí nos podemos sentir tristes, porque me pongo a pensar qué sintió José cuando sus hermanos lo vendieron, o cuando la esposa de Potifar le ofreció ciertas cosas, pero él estaba firme. Él siempre tenía la presencia de Dios en su vida y él sabía lo que Dios tenía para él. Por eso es un claro ejemplo sobre la persistencia. Y sí es muy importante mencionarlo que si tú estás viviendo tus sueños, persiste, mantente firme en la convicción de alcanzar aquello que tú tienes por objetivo, por meta, por logro, por sueño, pero siempre recuerda que lo puedes lograr siempre y cuando este sueño sea agradable para Dios. Entonces vamos ahora sí a decir, bueno, necesito ser persistente, ajá, pero ¿cómo ser persistente? Claro, porque te puedo decir, sí, persiste, listo, ya terminé el podcast, listo, vámonos. Pero la verdad es que ser persistente no es simplemente decir, bueno, sí, aquí me voy a quedar parado y lo voy a intentar y lo voy a intentar y lo voy a intentar. Porque después de tanto intentar, va a llegar un momento en el que vas a ver que no estás logrando las cosas y te vas a desanimar. Entonces necesitamos puntos básicos para ser una persona persistente y creo que si te parece bien vamos a ir diciendo un punto y un punto y el primer punto es que la fe sólida en Dios es necesaria para la perseverancia y la única forma de mantenerse fiel y perseverante es teniendo fe en Dios. Amén. Inclusive el ver a Jesús es el ancla de nuestra fe. Dios es el ancla de nuestra fe y si no tenemos a Dios de nuestro lado, sabiendo que nos guía, que nos da la fuerza para superar cualquier adversidad, entonces no vas a poder ser persistente. Solamente teniendo fe en Dios es que vas a lograr mantenerte firme en las cosas que quieres lograr, en los sueños que Dios te ha puesto y solamente recordando las promesas de Dios, quién es Dios y qué hace Dios, es que vas a saber que a pesar de todas las cosas, a pesar de todas las circunstancias, puedes mantenerte firme creyendo en lo que Dios está haciendo en tu vida y que lo que está pasando no es el final, es simplemente una prueba más que hay que superar para llegar a obtener lo que Dios ha puesto en tu vida. Perfecto, ese es el punto número 1, tener fe en Dios, fe sólida en Dios. El punto número 2 que vamos a tratar en esta noche precisamente para ser perseverantes, para tener la perseverancia en nuestras vidas, cómo lograr ser perseverante. Obvio, lo estamos basando completamente en la Biblia, en este manual tan maravilloso que Dios nos dejó. Y el punto número 2 es precisamente el conocimiento de la palabra de Dios. Así que si tú tienes Biblia en casa, si tú tienes Biblia en tu teléfono, si tú tienes la Biblia presente en todo momento, pues es mejor que la estudies. No la tengas ahí guardada, no la tengas arrumbada. Como lo hemos dicho en capítulos anteriores, la Biblia es para estudiarse. La Biblia no es para que cada domingo o cada día que voy a la iglesia la saco tal vez de la mochila, del bolso y me la llevo, ¿no? O sea, que la Biblia hay que tenerla presente en casa, presente en todo momento, pero no solamente abrirla, sino leerla, estudiarla, hacer ciertos planes ahí de estudio. Y es muy recomendable que tú estudies la palabra de Dios. ¿Por qué es importante estudiarla? Porque eso nos ayuda a entender mejor lo que Dios tiene para nosotros. Nos ayuda también a conocer cómo Dios vivió en este mundo a través de su propia vida y a través de experiencias de otras personas. Pero sobre todo Él nos enseña que para todo, y sí, realmente para todo hay solución. Hay personas que a veces nos ahogamos por ciertos problemas, por ciertas dificultades, pero hermanos, debemos de conocer la Biblia. La Biblia tiene respuesta para todo.
Y en todo momento y en todo lugar, si tú estudias un versículo, te va a dar una enseñanza el día de hoy. Pero si tú mañana, pasado mañana estudias el mismo versículo, te trae una nueva enseñanza. Entonces, hermano, tú que nos estás escuchando, chico universitario, persona emprendedora, lee la Biblia, compártela. También es importante aprendernos lo que dice la Biblia, los versículos también. Creo que es un método muy, muy bueno de tener la Biblia presente no solamente en mente, sino también en corazón. Apréndete versículos bíblicos que son de gran importancia. Esto también nos ayuda a evangelizar. Pero entonces el punto número 2 es precisamente tener conocimiento en la palabra de Dios. Si en tu iglesia también tienen algún curso, tienen algún día en donde estudian la palabra, acércate. También es una invitación muy buena. Acércate a conocer más de la palabra, que personas que ya tienen más experiencia en la palabra de Dios. Si tienes tú alguna duda, porque pues, hay que ser honestos, la Biblia a veces es un poquito complicada de entender, pero verás que cuando primero pones a Dios en tu vida, esa falta de entendimiento se va desvaneciendo. Así que ahí está el punto número 2, conocimiento en la palabra de Dios. Vamos entonces que ya tenemos que el primer punto es la fe sólida en Dios, que se refuerza con el segundo punto, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Y el tercer punto es la oración constante. Es Amén. decir, no puedes llegar a conocer a alguien a quien no le hablas. Date cuenta que las amistades que tenías hace muchos años las dejaste de tener porque dejaron de tener contacto, dejaron de tener comunicación, y la comunicación hace que pierdas todo el contacto con la persona. Entonces, si tú no estás orando, si tú no estás hablando con Dios, déjame decirte que Dios y tú están dejando de ser amigos. Y si Dios y tú están dejando de ser amigos, ten cuidado, porque el hecho de no tener a Dios de tu lado, pues no te va a dar una fe. Y no vas a poder conocer la palabra de Dios, porque necesitamos hablar con Dios para que Él nos explique qué es lo que dice la palabra. En cada una de las palabras, en cada uno de los libros, de los testamentos. Así que mantén una comunicación continua y constante con Dios. De preferencia, yo sé que a veces el hábito de la oración es un poco complicado, porque hay momentos en los que la oración se siente muy bonito. Es decir, lloras y sientes que hay agua en tu interior y que el fuego y tantas cosas. Pero hay otras veces que la oración parece que no se siente. Y eso no quiere decir que Dios no esté contigo, porque Dios no se mueve en tus emociones. Dios es Dios, tus emociones lo sientan o no. Entonces, aunque tú no sientas como bonito el estar orando, esfuérzate por orar, esfuérzate por buscar a Dios, esfuérzate por decirle: Señor, aunque no te sienta, yo sé que eres real, aunque no esté sintiendo en este momento las cosas que me gustan sentir, pues aquí estoy. Y sabes, la oración va a renovar tus fuerzas, te va a dar la dirección que tienes que seguir, y también va a darte consuelo en los tiempos de dificultad. La perseverancia no se trata, la persistencia no se trata de estar simplemente corriendo, se trata de estar firme, de mantenerte en lo que estás. Y hay momentos en los que va a ser muy difícil continuar. Necesitas consuelo. Y en la oración es que vas a encontrar el consuelo de Dios, el consuelo que llega a tu vida, el consuelo que, bueno, el Espíritu Santo es el consolador. Entonces, Él va a hacer cosas maravillosas en tu vida y vas a darte cuenta que la oración es el medio que más nos ayuda a estar persistiendo en medio de las dificultades que tenemos. El punto número 4 es generar una comunidad, es decir, una comunidad de las mismas personas que en lo que creen en ti, de lo que tú también, de la meta que también tú tienes, ¿no? El crear una comunidad, siempre lo hemos dicho y creo que en capítulos anteriores ya lo mencionábamos, que la comunidad siempre la vas a encontrar ¿en dónde? En tu iglesia. Entonces, la invitación ahí está. Si tú por algún motivo no te estás congregando, por alguna situación, ya sea de trabajo, por alguna situación de escuela o algo, te invitamos a que busques alguna iglesia cerca de donde tú estés, en el lugar en donde tú te encuentres ahora, tal vez ya viviendo. Acércate a una iglesia, porque ahí vas a encontrar comunidad, ahí vas a encontrar hermandad, ahí vas a encontrar familia.
y pues una familia siempre se apoya en todo momento. Por eso es muy importante que cuando nosotros tenemos ese objetivo de persistencia, cuando nosotros tenemos un sueño, un objetivo, alguna meta, las personas que se encuentran alrededor de ti van a ser un factor muy importante para lograr dichas metas, dichos sueños. ¿Por qué? Porque hay a veces que sí, como seres humanos nos tratamos de apoyar, preguntándonos o cuestionándonos si realmente lo que estamos haciendo está bien. A veces por incertidumbre, porque a veces no nos creemos lo que queremos lograr, por lo que uno quiera, ¿no? Pero sí es importante escuchar a gente que tiene una fe sólida en Dios y que también te puede apoyar en eso, ¿no? De decirte, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está bien o lo que estás haciendo no está bien. No precisamente vamos a dar a entender que por eso tú no logres tus objetivos. No, claro que no. Pero tus objetivos se pueden lograr de manera más clara, más concreta, más precisa. A lo que vamos es eso, que cuando nosotros queremos un sueño, no sabemos si se va a lograr o no. Pero hay que ponerlo primero en las manos de Dios. Y si es de Dios, se va a hacer. Y si no, Él va a cerrar puertas y va a abrir otras nuevas y nos daremos cuenta que es lo mejor para nosotros. Y siento que como nosotros como cristianos, como hermanos en fe, hemos visto eso en las maravillas que Dios nos ha dado todos los días. Y hay a veces que no sabemos tampoco de todas las cosas que Dios nos ha librado al momento de escoger ciertos objetivos o ciertas metas. Y esto es principalmente para los jóvenes que tal vez estén estudiando. Si por alguna situación tú estás estudiando actualmente o estás a punto de estudiar alguna ya carrera universitaria o ya te encuentras en el transcurso de una y no sientes que es tu carrera o algo, pues te puedo decir que pidas ayuda a Dios y que persistas en ese sueño. Si Dios te va a hablar de una u otra forma, Dios te va a decir en que si estás bien o estás mal, ¿no? Y Él va a abrir y va a cerrar puertas donde tenga que abrirlas. Así que, ¿dónde podemos crear comunidad? Como lo hemos repetido, es en una iglesia. Reúnete, acércate a una iglesia en donde estés para que tú puedas encontrar ahí familia, puedas encontrar comunidad, puedas encontrar gente que te ame, que te quiera, pero principalmente que ponen todos primero, ante todas las cosas, primero a Dios. Entonces vamos al punto número 5, que es valores y principios bíblicos. Es decir, vivir de acuerdo a los principios y valores que la Biblia nos enseña. Porque esto es como ya llevar a la práctica todo lo que hemos aprendido. Tienes una oración constante, lees la Biblia, pero se trata de que todas las acciones que haces, todas las cosas que dices, todos los planes y los sueños estén probados y aprobados por Dios. Que las decisiones que tomes sean correctas, basadas en los valores y en los principios, y que te puedas mantener fiel a Dios en todo momento. No se trata solamente de que digas, yo estudio la Biblia, yo soy fiel de la iglesia, yo no falto a la iglesia, todos los días oro, ayuno y hago más cosas. Si tu vida no refleja que vives realmente bajo los valores y los principios que rigen la vida cristiana, y no solamente a la vida cristiana en la iglesia, sino que en la calle, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, se nota que eres cristiano, se nota que eres diferente, porque la persistencia no es solamente allí. Si regresamos al ejemplo de José con sus hermanos era el mismo, y con Faraón era el mismo, y con Potifar era el mismo, y en la cárcel fue el mismo. Es decir, no cambiaba su modo de hablar, ni su modo de pensar, ni su modo de actuar, dependiendo de los lugares en los que estaba. Y es algo que nosotros tenemos que tener para ser persistentes, tener valores y principios bíblicos y que estos rijan realmente nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, sin importar en el lugar en el que te encuentres. Tienes que reflejar todo lo que tienes en privado, también en público. El sexto punto nos marca que es el compromiso y la determinación, cosa que mi esposa ya había tocado y sí, realmente es necesario ese compromiso con Dios. Actualmente tenemos, estadísticamente hablando, que ya el ser humano ya no se quiere comprometer.
por muchos factores, principalmente por todo lo que la sociedad nos influye, que el compromiso ya no es necesario. Pero les tengo una mala noticia. Dios nos enseña que el compromiso es necesario no solamente para un bien común o para un bienestar propio, sino para tener un encuentro verdadero con Él. Necesitamos tener un compromiso claro y preciso de estar con Dios en todo momento, a través de generar oración, a través de tener una fe firme, a través del estudio de su palabra, a través de acudir a la iglesia, a través de lo que decía mi esposa, de determinar esos valores, de tenerlos bien firmes en nuestras vidas y mostrarlos en todo lugar, en todo momento, y a donde vayamos, Dios, que lo pongamos en primer lugar y Él esté presente. Necesitamos ese compromiso y esa determinación porque tenemos claro que Dios nos va a fortalecer. Porque si nosotros generamos ese compromiso con Dios, generamos esa determinación con Él, Él nos va a bendecir de fortaleza. Él nos va a bendecir cuando exista algún problema o alguna situación difícil por la cual nosotros no podamos lograr ciertas cosas. Y esto va en general y no sé, por ejemplo, pongo, válgase la redundancia, un ejemplo de las personas que a veces invierten o de las personas que tienen negocios. Pasan muchísimas cosas. Sabemos que la economía, que los negocios son muy fluctuantes. No sabemos realmente si se logre o no se logre, pero hay que tener fe en Dios. Hay que tener fe clara, precisa en Él, de que todo lo ponemos en sus manos y Él nos va a dar la fortaleza, la determinación para que ese negocio se haga. Este es un ejemplo que pongo de muchos que existen. Igual no sé si tú estás estudiando, estás pasando por una materia tal vez difícil, complicada, porque no le entiendes, porque tal vez dices no es mi fuerte, pero Dios está ahí. Él pide persistencia, Él pide un compromiso. El compromiso de nosotros como estudiantes es estudiar más, conocer más del tema, investigar más y poner a Dios en primer lugar, sobre todo, principalmente, y Él nos va a ayudar. Y verán que esa persistencia se puede ir logrando poco a poco. Y el último punto es confianza en el plan de Dios. Y ahora que lo estoy pensando, creo que la persistencia, aunque parece un principio, en realidad es la consecuencia de todos los puntos, porque no es iniciar con persistencia, es terminar con persistencia después de todo lo que haces. Y la confianza en el plan de Dios, creo firmemente que es lo más importante. Debes de tener convicción de que Dios tiene un propósito para tu vida, que Dios lo ha trazado, que Dios lo ha perfeccionado y que Dios puede hacer ese propósito que se haga realidad, que Dios puede, en medio de las dificultades, aunque tú veas que todo se está desmoronando, que ya no tiene sentido seguir, que todo se acabó, en medio de las dificultades confiar en que el plan de Dios es perfecto y te va a hacer llegar hasta el lugar en el que necesitas. Hay una canción que escuché hace unos días que dice que aunque esté en 1000 pedazos, quiere decir que todavía no es el final. Porque el final, pues es el final, ya no hay nada. Pero si estás en 1000 pedazos, todavía estás. Entonces, la canción continúa: alma mía, no dejes de adorar. Aunque estés en 1000 pedazos, no dejes de adorar, sigue adorando. Y creo que es buen momento para recordar. ¿Te acuerdas que te dije que a José no lo reconocieron sus hermanos? Sí, amén. A José no lo reconocieron sus hermanos porque él ya no era el mismo. La persistencia te hace que ya no seas el mismo. Te cambia. Cambias, te modificas, llegas al plan perfecto de Dios. Eres, no digo que cambies en tu forma, bueno, incluso en tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de pensar cambia. Pero no puedes ser el mismo que empezó que cuando vas avanzado. Y a veces eso va a hacer que no te reconozcan la gente que te hizo daño, que no te reconozca la gente que te causó molestias, que te causó dolor, porque tú ya no eres el mismo, no puedes ser el mismo. Pero Dios tiene planes grandes y tu gran objetivo es estar firme y creer que el propósito de Dios para tu vida es más grande de lo que creemos o entendemos. Y solo así Dios va a hacer lo que tiene designado para tu vida. Podemos concluir entonces que
lo que dice mi esposa es que la persistencia es el logro de todas estas cosas. Es el logro de que tenemos una fe precisa en Dios, tenemos un conocimiento claro y preciso de su palabra, que en nuestras vidas la oración está presente y constante día con día, y que contamos también con un apoyo de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de nuestra familia. Alrededor de nosotros viven personas que están con esa fe en Cristo, que vivimos de acuerdo a los valores bíblicos, que los mostramos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra casa, y que tenemos un compromiso y una determinación personal con Dios a cada momento, al empezar y al finalizar de nuestro día, y que todo plan y que todo objetivo es porque los ponemos en la confianza de Dios. Entonces, en conclusión, para lograr ser persistentes, esa es la consecuencia de cada uno de estos puntos que nosotros hemos hablado esta noche. Y hemos llegado ya al final de este capítulo. Esperamos que haya sido de gran bendición de este principio. La verdad es que me gustó, me encantó muchísimo y esperamos que para ti también sea de gran bendición. Muchísimas gracias por escucharnos y no olvides compartir, déjanos comentarios, porque mientras más interactúes con nuestro contenido, también puede llegar a más personas. Y estoy segura de que Dios ocupará este contenido para bendición de mucha gente. Tú no sabes a lo mejor por qué están pasando las demás personas, y al escucharnos a lo mejor Dios traiga a muchos que se han alejado, o a lo mejor traiga a muchos que ni siquiera han llegado. Entonces ayúdanos a compartir. Recuerda que estamos en Facebook como Acopiná Distrito Sur Pacífico, y en las demás redes nos encuentras como Mi Trinchera Podcast. Estamos para servirte, queremos escucharte, y no olvides también que hacemos oración cada viernes, cada último viernes del mes, para que anotes tus peticiones en el post de Facebook. Es allí donde lo tenemos, y la oración se hace transmisión en vivo a través de Facebook. Pues muchas gracias por escucharnos en este capítulo más. Bendiciones a todos. Te damos gracias y nos vemos hasta la próxima.